Transmite en su canal de frecuencia modulada y estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. It is such a blessing to be here healthy and family being healthy because we're still in the time of COVID-19 and its impacts are still in our community. In today's show of Juntos Podemos, Together We Can, we have with us a champion for the small business merchants in the city of the city of New Haven and throughout Connecticut, Jobana Maldonado, who has several decades of supporting small businesses here in our state, in Connecticut, in English and Spanish. Tenemos con nosotros una gran bendición en tener con nosotros Jobana Maldonado, que por varias décadas ha apoyado a la comunidad de pequeños negociantes alrededor de Connecticut. Es bilingüe y es un gran fuente de recurso en apoyo para el sector de pequeños negociantes para nuestra comunidad. Mil gracias, Jobana, por el tiempo que tomaste hoy para estar con nosotros. Y como siempre, el show de hoy es bilingüe. Yo puedo traducir, si preferís hablar en español, yo puedo traducir en inglés y de esa manera poder comunicarnos con nuestra comunidad en inglés y en español. And as always, my name is Caprice Taylor Mendez. Thank you for joining and listening on 103.5 FM through lavosradiotv.com. You can find us on the internet as well as Facebook, La Voz Hispana de Connecticut. Y hoy tenemos mucha información. No se preocupen si no tienen lápiz o papel enfrente porque pueden regresar y escuchar y ver el video por Facebook en la página de Facebook La Voz Hispana de Connecticut. Entonces tenemos mucha información y sería bonito poder compartir con su familia, amistades que son pequeños, dueños de pequeños negocios aquí. Y para no perder el tiempo y para tener suficiente tiempo para toda la información sobre recursos, asistencia que nuestra comunidad puede obtener, Jobana, un placer en tenerte aquí. Mil gracias por tu tiempo. Gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación. Sí, tenemos mucha información que brindarle a todo el público, especialmente acá en la ciudad de New Haven, aunque trabajamos con todo el estado de Connecticut. Y pues acaban de anunciar en el mes de agosto, o yo creo que finales de junio, una oportunidad detrás de, apoyado por la Fundación Comunitaria de Greater New Haven, la ciudad de New Haven, el municipio de New Haven, y también otros que están apoyando, inclusivo Amor Propre Fund y Headco. Y es una oportunidad de que cuando se terminen los fondos ya no van a existir para poder prestar para apoyar a los pequeños negociantes. Y tienen $1.5 millones en este programa de apoyo para dueños de pequeños negocios que son mujeres y personas negras y latinos aquí en New Haven. ¿Nos puedes explicar un poco más cuáles son los otros requisitos, pero más importante, para qué es lo que uno puede aplicar? Ok, sí, esto es una gran oportunidad que están teniendo los dueños de negocios para aplicar, ya que estamos pasando por esta situación tan difícil con el COVID, que nos ha afectado bastante a nuestros negocios. Pues surgió esta oportunidad con Headco. Estamos trabajando junto con el Community Foundation for Greater New Haven para ofrecer esta oportunidad de préstamo para dueños de negocios, minoría acá en New Haven,
a mujeres, dueños de sus negocios, y pues tienen la posibilidad de aplicar para hasta $25,000 para un préstamo, el cual parte de este préstamo puede ser perdonado si pagan bien por el primer año, el cual ese primer año es para pagar interés. Ya del segundo año en adelante, pues tienen la oportunidad de que le perdonen el 16.67% de ese préstamo. Los requisitos son los mismos requisitos que se pedirían en cualquier otra institución. Además de sus 2 años de impuestos, pues también tendrían que someter el Profit and Loss, el Year to Date Profit and Loss, y pues también tendrían que someter otras cartas y otras aplicaciones que son básicas y son simples de completar para entonces poder someter este tipo de paquete para ver si cualifican para este programa. Buenísima oportunidad. ¿Y a qué nivel es la tasa de interés? Es el 4%. Buenísima oportunidad. Y ahora vamos a traducir en inglés. This is an opportunity not to be missed if you are a small business owner here in New Haven, or if you know of a loved one, community member who is a small business owner here in the city of New Haven that meets the eligibility requirements, of which you must be an owner of a small business, be a female or Black, Latino, minority-owned business owner. And you are able to qualify for a loan of up to $25,000. Could you share a little bit more, Jobana, about this loan that people can qualify for? Okay, well, este préstamo lo pueden utilizar para bastantes cosas, bastantes necesidades del negocio, sea para pagar su renta o sea para pagar algún factura de utilidad, bills, para pagar algún gasto que tenga que incurrir o que haya incurrido debido al COVID. Un gasto que si no hubiese sido por el COVID no lo hubiesen tenido. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de los restaurantes, que la ciudad les ha permitido poner mesas y sillas en los espacios de estacionamiento. Estos son gastos imprevistos y estos tipos de fondos les pueden servir para estos tipos de gastos imprevistos. Sí, lo pueden usar para su salario también, para payroll. Todo lo que sea para el negocio, pueden usarlo. Le daríamos más información de todo lo que cubre, pero básicamente eso es todo lo que cubre. Pueden cubrir, voy a repasar de nuevo, podrían cubrir con este dinero el salario, pudieran cubrir la renta, gastos de utilidad o algún otro gasto que tengan que incurrir inesperado del negocio. This is very important support that many small businesses in New Haven need this type of support. So if you're listening, you can always find this information on La Voz Hispana de Connecticut Facebook page to find today's video. As we air live, we are also videotaping through Facebook Live. And so this unique loan program of up to $25,000 is at a 4% interest rate, is being offered by several partners, including the Community Foundation for Greater New Haven, the City of New Haven, the Amor Propera Fund, and others. HEDCO are collaborating to provide financial relief and recovery resources to minority-owned
and woman-owned small businesses. Again, this is a unique opportunity for small businesses with 20 or fewer employees. You're able to apply, and Jobana indicated that you can use this to pay rent, utility bills, any specific costs due to COVID-19. For example, if your restaurant during COVID-19, you may be able to provide sidewalk or parking area seating, bringing tables out there. That's increased costs. And you're able to use these funds to support you in that endeavor of increasing seating outside on the sidewalk and parking spaces. You could also use this to support payroll, meeting payroll. So for other and as well as other business expenses that you have at this time. And if you pay on time during the first year, you are only to have to pay the interest on this loan at a 4% rate. If you pay on time, your loan can be forgiven up to 16.67% of the loan. And so there are documents that you will need to complete. There is a one-page loan application that you can complete, along with submitting other documents such as the 2-year tax statement, the up-to-date, year-to-date profit and loss statement, and we'll get back to you with more information with Jobana, because this is a bilingual show, so we have questions in English and Spanish for Jobana. Y de ahí, ¿qué más se requiere para poder ser elegible para obtener este préstamo? Ok, pues el negocio debe de estar existente por mínimo de 1 año. Y esta oportunidad pues también está disponible en Derby y Ansonia, para cubrir los pueblos de New Haven, Derby y Ansonia. And so your small business must be in existence for over a year. So at least a year, in existence for at least a year. And this loan program is available as well outside of New Haven in Ansonia and Derby. Now, today's show, we will talk about not just this loan program, which will help address some of the social economic inequities that have been highlighted strongly because of COVID. There were loan programs, relief programs supported by the federal government, but research, statistics, data has shown disproportionately did not reach the Black and Latino-owned businesses throughout the United States, and that inequity showed up here in New Haven as well. And the Community Foundation with the City of New Haven, along with the Amor Propre Fund and HEDCO, wanted to get positive impact to undo that inequity by also promoting this program and prioritizing some of the hardest economic hit communities through historical injustice, economic injustice that has happened in the past with redlining, banking policies that disinvested in communities of color. And so this is also prioritizing certain neighborhoods in New Haven that have been hit hard from historical disinvestment. And doesn't mean that other neighborhoods, owners of businesses in other neighborhoods won't be considered, but there is a prioritization of communities that have been historically disinvested. The Por Eso Latino Fund of the
it is a component fund within the community foundation. The Press Latino Fund advisors wanted to also strengthen the outreach and engagement of the Latino community. And we are fortunate that Jobana Maldonado exists in the city of New Haven in the state of Connecticut, who has expertise in addressing the needs of Latino small business owners. And so, Jobana, how do those needs, how diverse are those needs in comparison to the broader small business sector when we talk about meeting the needs and addressing the needs of Latinos specifically? And why is your business very busy? What are those needs that traditional banks need someone like you to bridge these worlds? Okay, well, the number one need is the language. They need information, everybody needs information on their own language so that they can better understand. And you don't see this, now you see it more often, but the information not all the time is correct. La información se empieza a tornar down the line. Por ejemplo, personas vienen donde mí necesitando algún tipo de información, pero donde fueron anteriormente la trataron de ofrecer en el idioma de ellos y le van cambiando un poco más la información. Necesitan información constante, necesitan información real, consistente, información, necesitan mucha información, pero que sea información correcta. Hay veces que hay lugares que no la traducen correctamente, la información llega, pero no llega bien o no llega completa. Y pues, y mucha educación. Todos estos comerciantes necesitan mucha información, pero necesitan mucha educación. Y no estoy diciendo que hay personas que son falta de educación en una área, en un comentario negativo. Es más como conocer a navegar el sistema dentro de los Estados Unidos, que opera de una manera diferente. Sí, el sistema es diferente. Sí, tenemos que educarlos en eso. Y no es, es normal. Nosotros mismos desde nuestros países, si queremos venderles pollo frito y papas fritas desde el balcón de nuestra casa, la misma policía viene y compra, el mismo departamento de salud viene y compra. Acá no es así. Le meten una multa. Mucha información, y no hacer las cosas escondidos. Buscar información, eso es lo primero. Necesitan buscar mucha información. Pues, mil gracias por existir de nuevo, Jobana. And so one of the greatest barriers, as Jobana eloquently stated, is language. And she's often noted that the lack of consistent, accurate information to the Latino community in Spanish is not there. Often, the information that the community in Spanish is able to obtain is not complete information. The translation is incorrect. There are key aspects in the message that was translated that is missing. So, and I've witnessed that as well, comparing documents in English and Spanish. Sometimes they actually, when it's translated into Spanish, say the complete opposite of the intended purpose of the original document in English. And when you multiply then the damage that can happen when it is about business transactions, someone's livelihood, and not having access to adequate information in the language. And so, Jobana Maldonado, you've been doing this work for a very long time, bridging these worlds in English to the worlds in Spanish and supporting small business owners navigating new system, because in their old country, as you stated, they might even sell
food that they make from their home to the police officer to the fireman. But if you do that here in the US without understanding the systems, how business sector works here, and the permits that you need and all these other things and how to navigate this world, you might actually get into trouble. And so the gumption, the desire to support family and to have a better future here in the US and working hard, that is part of the Latino culture. And what you're bringing up is needing access to information that is consistent, on time, and correct is key. And your offices support this. And the Preso Latino Fund decided to partner with you in working with the community. And so it's important for listeners to know that they can reach out to you in getting assistance in completing this one-page application, as well as collecting all of the forms and documents that they need. How can folks get in touch with you? Es bien importante saber de que sos un recurso en este momento para la comunidad latina aquí en New Haven, en Ansonia, y también hay personas, pero no sé si pueden escuchar desde Ansonia y Derby. Nuestro programa aquí en La Voz, pero es bien importante para que nuestra comunidad sepa de que estás aquí disponible para apoyar en completar la aplicación para este préstamo, de que mientras hay fondos pueden recibir apoyo si son elegibles, pero cuando se terminen el $100.5 millones ya no va a haber esa oportunidad. Y es una aplicación de una página, pero también hay que colectar varios documentos y de ahí hay preguntas que nuestra comunidad tendría sobre esta aplicación, sobre los términos de el préstamo. Y Jobana, estás aquí para apoyar a nuestra comunidad. Mil gracias. ¿Y cómo es que nos podemos comunicar contigo si hay alguien que quiere saber si es elegible y tener una conversación para aplicar? Sí, 100% estoy aquí para toda la comunidad, sea habla hispana o no, aquí estamos para servirles. Estoy en el 134 de la Grand Avenue en New Haven, para el que quiera pasar por la oficina y quiera saber más sobre este programa. Y pueden llamarme al 475-224-5824, ese es el número de la oficina, para entonces llamar o podríamos hablar por teléfono. Si les tengo que enviar el link por email, por correo electrónico, también lo haría. Y podríamos trabajar así virtualmente también. Si por alguna razón no puede desocupar su negocio, porque es la única persona atendiéndolo, yo voy donde su negocio y repasamos la aplicación. Es bastante simple, les puedo mostrar aquí rapidito. Les ayudaríamos a llenar la aplicación. Es información básica y también es otra información que necesitaríamos que su contador le podría ayudar a compilar. Y pues también yo les podría ayudar a poner información junta. Pero en conclusión, si quieren pasar por la oficina, podemos hablar más sobre esto o podemos comenzar ya a llenar la aplicación. Lo podemos hacer por teléfono, por cámara. Si no pueden venir a la oficina, yo puedo llegar hasta su negocio. Usted me llama y nos ponemos de acuerdo y yo llego. Buenísimo. Y vamos a tener una breve pausa a las 3:30 y queremos que la comunidad sepa qué otro tipo de recursos ofreces detrás de tu negocio, que no solamente sabes mucho en cómo apoyar, orientar a nuestra comunidad en el sistema de pequeños negocios aquí, ese sector tan especial para nuestra comunidad, para nuestras familias, pero también sos una dueña de un pequeño negocio. No solamente das consejos, pero también vivís en ese mundo de ser una dueña de un pequeño negocio. Y de ahí vamos a hablar más contigo sobre qué tipo de talleres ofreces, qué tipo de orientación ofreces a nuestra comunidad. Y por favor, regresen con nosotros
después de esta breve pausa para hablar más con Jobana Maldonado. Mil gracias, Jobana, and we will be right back to tell you more in regards to how you can access support in completing this one-page loan application. And you don't have to speak Spanish, you can speak English, and Jobana will gladly support you and will give you her contact information after this brief break that is in Spanish, and we'll come back and we'll tell you in English how you can contact Jobana. So thank you so much for listening. Están escuchando Juntos Podemos, Together We Can, where we celebrate co-creators of a kinder and more just world. And Jobana Maldonado is definitely a co-creator of a kinder and more just world. We'll be right back. Ya regresamos con Jobana Maldonado. La Voz Hispana de Connecticut, el único periódico que cubre las noticias locales de todas las ciudades del estado. Noticias que tienen que ver con el quehacer político, educativo, económico y social de la comunidad hispana de Connecticut. Los mejores articulistas y reporteros, el mejor contenido editorial. La Voz Hispana, la voz de todos, la voz del pueblo. Se quema Siberia igual que en la canción aquella. Este es tu mundo verde. París se quema París. Si recuerdan esa canción infantil, ahora pueden cambiar el lugar y decir Siberia, porque se quema el lugar donde miles de presos soviéticos se congelaron. Los expertos encuentran que la ola de calor de Siberia ha sido causada por nuestro viejo conocido, el cambio climático. Una ola de calor prolongada en Siberia de enero a junio que impulsó las temperaturas generales 5 grados Celsius más altas de lo normal habría sido casi imposible si no fuera por el cambio climático causado por el hombre, según arroja una nueva investigación. Las temperaturas en Siberia han estado por encima del promedio desde el comienzo del año, con la ciudad rusa de Verkhoyansk registrando una temperatura de 38 grados Celsius en junio, una temperatura récord en el Ártico. El calor en la vasta región rusa provocó incendios forestales generalizados en junio, asociados con aproximadamente 56 millones de toneladas de dióxido de carbono, más que las emisiones anuales de algunas naciones industrializadas como Suiza y Noruega. Marisabel Houston, CNN, Atlanta. WNHH 103.5, la voz hispana de Connecticut. Thank you all. Thank you for being here. We're with Jobana Maldonado, who is providing resources for our community, including in relation to this time-sensitive opportunity to apply for a small business loan up to $25,000 at a 4% interest rate, and you could get 16.67% of the loan forgiven if paid on time during the first year of paying only the interest rate. And so it is going to be a great relief for many who are eligible. For eligibility requirements and more about this loan, you can go to https at www.https
headcoinc.com, and that is where Headco is actually processing the applications, and / New Haven Loan Program. And gracias por estar con nosotros, Jobana, y compartiendo esta gran oportunidad para los pequeños negociantes de habla hispana que no tienen que saber el inglés para poder aplicar para préstamos, inclusive este préstamo que está apoyado por la Fundación Comunitaria de Greater New Haven, la ciudad de New Haven, más otros colaboradores, inclusive Headco, donde uno puede directamente aplicar para este préstamo en la página del internet de Headco. Es www.hedcoinc.com, y de ahí inclusive tienen que buscar el programa de préstamo de New Haven Loan Program. Y de ahí nuestra comunidad enfrentamos muchas barreras, y como dijiste antes, que hay veces que la traducción que se ofrece de documentos a nuestra comunidad es incompleta. Es importante estar al día con lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, y también saber las oportunidades. Y tu compañía, como una pequeña negociante, te mantienes al día para poder compartir esta información al día con nuestra comunidad, especialmente en el tiempo de COVID, donde había muchas dificultades para los pequeños negociantes, y también habían oportunidades, pero lamentablemente pocas de esas oportunidades nuestra comunidad no pudo tomar la oportunidad. Y gracias por existir. Entonces, ¿qué otro tipo de recursos ofreces para la comunidad? And so Jobana will share with us other resources that her business, as a small business owner, she provides consulting for around 2 decades now to the small business sector in English and Spanish, and also offers a series of resources. So we'll get an opportunity to listen to what those resources are. But if you're interested in receiving support and finding out more about this loan, through the application is through Headco, you can contact Jobana at, as promised, 475-224-5824, and her offices on Grand Avenue are also open at 134 Grand Avenue. And we are still in the time of COVID, and small business owners may not be able to leave their business to go to an additional appointment outside of their offices. Otherwise, they would have to close their business for that time period. Jobana is also willing to support virtually. So through virtual communication, you can have assistance right at your fingertips, or she can make an appointment with you and she can go to your business shop. So that you can get assistance in completing this loan application. And her office again is at 134 Grand Avenue, phone number 475-224-5824. Gracias, Jobana, por tu tiempo de nuevo. ¿Y qué otro tipo de recursos ofreces para nuestra comunidad para que podamos fortalecer nuestras familias, nuestros negocios y nuestra comunidad? Y bueno, pues para seguir empoderándonos y para seguir ayudando a la comunidad a que aprenda y que podamos todos crecer juntos, pues además de las consultas de negocio, pues también hacemos, tenemos talleres, entrenamientos, damos clases. Por ejemplo, las certificaciones que ofrecemos son las de OSHA 10 o OSHA 30, sea la de construcción o la industrial. También damos la clase y examen para certificación de alimentos para estos negocios que trabajan manipulando alimentos. Y pues además de estas 2 clases o certificaciones,
También damos las clases de QuickBooks. Tenemos un salón atrás con computadoras en el cual todavía en este año me he demorado un poco en preparar el material de estudio, pero estamos terminando de preparar el programa para las nuevas clases de QuickBooks. Tenemos nuevo programa más actualizado y pues estamos preparándonos para poder darte lo mejor y lo último, ¿verdad? Tenemos también talleres de capacitación. Traemos personas en otras ramas profesionales para que les puedan hablar a no solo los dueños de negocio, sino cualquier otra persona interesada en tener un negocio o en otros talleres, por ejemplo, en inversiones. Traemos personas a que les hablen a estas personas, a nuestros clientes o a las personas de la comunidad y los informen más. El tema de las inversiones pues es muy importante también para toda la comunidad. Eso es un tema que les atrae bastante y lo hemos cubrido unas 2 veces ya este año. Pues también ayudamos a todo tipo de negocios, no solo barberías, no solo tiendas, no solo a restaurantes, pero también trabajamos con los camioneros, trabajamos con importación y exportación, trabajamos con cualquier tipo de negocio, cualquier persona que quiera hacer algo nuevo con su negocio. Tenemos peluqueros y tenemos otras personas en otras ramas de la belleza o del cuidado de la piel que están interesados en registrar sus productos, y también trabajamos con eso. Yo trabajo tengo muy buena relación con un laboratorio con el que trabajamos para ayudarlos a que puedan producir sus labels y sacar sus productos al mercado. Ayudamos con muchas cosas, no solo estos tipos de negocios que estamos acostumbrados a escuchar, pero con cualquier otro proceso que tenga que ver con negocio, estamos ahí. También para cosas personales, hacemos notarías, traducciones, cartas, certificaciones. No importa la necesidad que tenga la comunidad, piensen en mí que yo los voy a poder ayudar. Y si entran por mis puertas y yo no les puedo ayudar en algo, no les tengo la respuesta, no se van a ir con la misma incógnita. Le pongo en el teléfono y consigo a alguien que les pueda ayudar, pero ustedes entran a esta oficina y no salen como llegaron. Ustedes salen mejor o sabiendo, porque así somos acá. Ya que entren por la puerta, ya son parte de Maldonado Small Business Consulting, ya son mi familia, ya los quiero y ya los cuido y los protejo. Y como los cuido y los protejo, me tengo que asegurarme de que ustedes tengan la información correcta, tengan sus negocios al día, sus actualizaciones, sus reportes, sus renovaciones, que estén todo al día, ¿ok? Y es muy importante. No porque... Y de ahí, de lo que estás diciendo, Jobana, es cierto. Yo puedo decir de que con 3 personas, pequeños negociantes de New Haven, he hablado y he mencionado tu nombre y de repente una sonrisa en la cara o me dicen, Jobana es mi buena amiga, la conozco por muchos años y es porque sos una persona de confianza y trabajas no solamente con experiencia, sabiduría, pero integridad y un gran corazón. Haces este labor para apoyar a los demás, no solamente para tener un negocio, es un labor de corazón. Y es bien importante que la comunidad sepa que tenemos un recurso tan importante como Jobana, como Maldonado Small Business Consulting, tu compañía. Y vamos a traducir todo lo que ofreces en inglés.
Maldonado Small Business Consulting, again at 134 Grand Avenue. Jobana is the lead staffer, founder, business owner, speaking from experience as a small business owner and working for about over 2 decades in this sector, supporting small businesses. Some of the resources, aside from assistance in completing this loan application, that this opportunity that just opened up, Maldonado Small Business Consulting is focused on supporting the small business sector to grow together here in New Haven and across the state of Connecticut, offering workshops and certification programs, including, for example, for OSHA 10 and 30 in the area of construction, as well as certification for food safety and other types of capacity building opportunities are offered as well, including bringing special guest speakers to share their knowledge in other fields, other sectors to support the small business sector in addressing those needs in those fields and gaining greater wisdom and understanding of how things operate here in the U.S. and Connecticut and in New Haven. There are also workshops around investments, and this is a very important topic for the community to establish ourselves economically, increase stability, and understanding the world of investments is key for family and for business growth. And all types of businesses are supported, from barbershops to storefronts, and as well as import-export businesses, hair salons, people interested in selling their own beauty products. Maldonado Small Business Consulting has a long relationship with a specific laboratory, a lab that can help in producing the labels and releasing the products out into market. So if people have a dream in regards to their passion and make money from that, you don't have to go about trying to figure out how to make that dream come true on your own when you have resources available in the small business sector here in New Haven proper. Maldonado Small Business Consulting is one of them for those, especially where English is not the first language. Que es bonito saber de que si uno tiene un sueño para apoyar a su familia y hacer dinero con algo que le da gusto a uno, no solamente tener que trabajar fuerte y sudar y siempre estar cansado, pero trabajar por uno mismo, crear también un producto y venderlo. Y no hay que hacerlo solo, uno puede conseguir orientación para formalizar un negocio y hacer ese sueño a que sea una realidad más pronto que lo que si uno lo haría solito. Y es bonito saber que existe la consulta de Pequeños Negocios Maldonado Small Business Consulting aquí en New Haven. Pero también sabemos que no solamente es idioma, y por eso ofreces estos diferentes tipos de talleres, certificaciones. Y he visto el asunto de QuickBooks, por ejemplo, es un sistema de programa por la computadora para poder manejar las cuentas de uno financieras. Y hay veces que eso es una barrera que muchos tienen que enfrentar cuando quieren aplicar para préstamos, para aumentar la inversión dentro del negocio, para crecer el negocio y de ahí tener más dinero que entra a la familia, a su negocio, para ser más prósperos. Y sin tener algo tan básico como un programa de computadora que le asiste en manejar las finanzas, puede cerrar ciertas puertas de oportunidad. Y eso he visto que no tienen que aprender solitos el programa de QuickBooks. Hay diferentes
programas dentro de QuickBooks, unos que son se ofrece para organizaciones sin fines de lucro, otros para negocio, y tienen que comprar el adecuado. Y eso es importante también saber eso. Y para tener Jobana como una persona que le puede orientar a uno es bonito saber con tanta experiencia. And I have noted how here you also offer, for example, courses on QuickBooks, and how small business owners may not readily invest in a software program to manage your books, but then get in trouble in the long term and miss out on unique opportunities that are timely because they don't have that financial software to manage their books, their accounting books. And so it's a stumbling block to getting a greater investment into the business and growing the business and growing the profits. So something as simple as QuickBooks is actually complex in nature, but you don't have to go navigating around this on your own when your organization exists. Now, there are other unique challenges in the Latino community in regards to supporting the Latino community sector to grow. And what would you say are some of those priority challenges that if we had bankers, financial institutions listening, what would you wish for them to take into account? And for the listeners out there in the community who are not bankers, but would want to know what are those unique challenges that affect the Latino community, the immigrant community around economic equity. And if you're trying to work hard, have a business, but you come upon stumbling blocks, what are those that you've seen in your years of serving the Connecticut population? Well, el negocio puede ser súper bueno, muy buen negocio, pero si no saben manejar las finanzas del negocio, el negocio sufre. No pueden ajustar sus cuentas personales con las del negocio. Hay muchas cosas que tienen que aprender. Por eso cuando están listos para abrir un negocio, tienen que prepararse. Al mismo paso pueden ir educándose, aprendiendo what to look for, manejando las cuentas es muy importante. Eso es un problema grande que vemos, y cuando se dan cuenta están ya ha pasado tanto tiempo que to catch up es difícil. Y pues entonces le sale más costoso pagar a otra persona, una tercera persona, a que los ayude a reorganizarse bien para entonces hacer las cosas como se tienen que hacer. So, contestando tu pregunta, las finanzas, hay que saber cómo manejar las finanzas, hay que saber cómo mantener las cosas separadas, el negocio separado de lo personal, mantener seguro para su negocio. El seguro es muy importante. Mantener sus actualizaciones, sus reportes, sus renovaciones, mantenerse informados de todo lo que está pasando nuevo con los negocios, con las licencias o los permisos. Por ejemplo, ahora en junio 30, hasta junio 30 les dieron en el estado a los dueños de negocio, a los que tienen una entidad como un LLC. Esta entidad hay que hacer reportes anuales en marzo. La Secretaría de Estado dio una extensión hasta julio 1. Este reporte costaba antes $20. Hasta junio 30. Llegó julio 1, este reporte cambió a $80 al año. So, brincó de $20 a $80. Y muchos de los negocios no lo sabían. Y yo sé que la Secretaría de Estado estuvo enviando correspondencia, informándoles a todos los dueños de negocio a que tenían que actualizar este reporte
para no incurrir ese costo tan grande, el cual ya vamos a todos incurrir de marzo 31 en adelante del 2021. So, lo que yo veo es que tienen que mantenerse siempre informados. Ahora el medio de comunicación más fuerte son los medios sociales, social media. Si tienes Facebook, entra a tu Facebook. Por ejemplo, yo siempre estoy poniendo todas las actualizaciones, yo siempre estoy haciendo lives, siempre estoy recordándole a los dueños de negocio las cosas que vienen nuevas o las cosas que tienen que hacer para prevenir penalidades o multas o para prevenir gastos extras para sus negocios. Trabajamos muy duro por $1 para tener que pagarlo de vuelta en penalidades y en multas y en fianzas. Es importante que nos mantengamos al día. Y si tú estás muy ocupado en tu trabajo, porque entendemos que tienes tus gastos diarios y tu familia que mantener, pues entonces ve donde personas como yo. No tienes que venir donde mí especialmente. Si tienes buena relación con un contador, pues habla con tu contador. Pero yo he notado también que muchos de estos contadores tampoco se mantienen informados sobre estos cambios. Y yo noto que muchos vienen donde mí con sorpresas. Ya subió de $20 a $80 el filing de la Secretaría de Estado, cuando esto ya se había anunciado ya 7 meses con anticipación. Es importante que nos mantengamos informados y siempre buscar información. Hay personas allá afuera que están para ayudarte. Nosotros estamos aquí para ayudarte, pues úsanos. Pues bien importante mantenerse uno al día y pueden buscarte en Facebook. Maldonado Small Business Consulting es la página en Facebook, ¿correcto? Sí, es correcto. Y para el número de teléfono de nuevo, 475-224-5824, ubicado en la calle 134 Grand Avenue en Fairhaven. Es el negocio Maldonado Small Business Consulting. ¿Y tu horario de trabajo? De lunes a viernes, de 9 a 5. Es preferible hacer citas porque hay veces que pues aprovecho a hacer los errands antes de llegar a la oficina, o si tengo que salir a ver algún cliente, pues aprovecho a hacerlo antes de llegar a la oficina. A veces en vez de abrir a las 9, estoy abriendo a las 10 o a las 10:30, porque es que una vez que ya llego a la oficina, a veces casi no puedo salir. Pero muy bien, es importante hacer cita. Es preferible la cita, pero siempre recibimos walk-in. Muy bien. And so there are different types of barriers that Jobana Maldonado has seen clients face, and often a wonderful business plan becomes shaky if the accounting, the finances is not managed correctly. And too often the mismanagement of the accounting of the books actually happens for so many years that it becomes very costly to rectify, and then you have to hire someone to organize your accounting books for you, to fix something that could have been avoided if the right systems were in place in the beginning. And she also noted over the years that it's important for small business owners to stay up to date with key information, including any shifts in relation to licenses and permits. And for example, anyone registered in the state of Connecticut under an LLC has to file in the past an annual report that was due in March, and typically it's $20 to file that report that's due to the state, and it was extended to June 30th for $20, and July 1st that fee to file the report, the annual report, was $80. And so many people were caught off guard, that jump. But the state
provided 7 months advance notice of this shift, of this plan, but people were still shocked of the increased cost. And it's important to stay in touch, stay up to date on information in a timely fashion. And so Maldonado Small Business Consulting, there's also a Facebook page, Maldonado Small Business Consulting, where you can use social media to stay up to date, especially if you have many competing responsibilities with your time, your business, your family. Well, there are entities such as Maldonado Small Business Consulting that stays up to date for you, and through social media will help you to keep in touch, be informed in a timely fashion. And Jobana's Office of Operations, the hours are Monday through Friday, 9 to 5 p.m. And you can also contact her to make an appointment, because she also does, like a good doctor, home visits, business visits directly in people's businesses. And so it's best to make an appointment at 475-224-5824. And thank you so much for partnering with the Progreso Latino Fund as we increase the support to the Spanish-speaking community in regards to this loan. And I know that you welcome all, doesn't have to be just Spanish-speaking community, to get support in applying for this loan, and to take advantage of the other capacity building opportunities that you offer. And so thank you so much, Jobana, for your time. And is there anything else you'd like to add? No, if anybody has any questions, just give me a call, 475-224-5824, or just come into the office and we'll talk for a little. Excellent, y mil gracias por estar con nosotros, mil gracias a todos por escuchar, y por favor comparten esta importante información con la comunidad, porque cuando los fondos se terminan, 1.5 millones de dólares, esta oportunidad se va a acabar, y queremos asegurarnos que nuestra comunidad también puede obtener recursos tan importantes como esto en el tiempo de COVID-19. Y por favor, todos manténganse saludables, utilicen su máscara y recuérdense que no están solos. Aquí juntos podemos, Together We Can, con Jobana Maldonado. Mil gracias. Gracias.